Es una obligación legal que ya tiene el instituto y pues por lo menos hay que darle los elementos mínimos. Creo que la revocación es un tema secundario que a nadie le importa. La revocación es un tema que no es prioritario para el país. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y con esta información quiero darle la más cordial bienvenida a este espacio al vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, quien saludo con muchísimo cariño. Querido Jorge, qué gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dore? Encantado de estar con ustedes, como siempre. Igualmente, encantados de tenerte por aquí también para que nos platiques cómo va el tema de los ataques políticos al INE y esta negativa de proporcionarle recursos para la revocación de mandato. Mira, pues creo que este tema viene anunciándose desde el mes de noviembre, cuando aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación. Nosotros desde la oposición presentamos cerca de 2,000 reservas al proyecto de presupuesto del presidente, tú lo recordarás. Entre ellas estaba el dotarle al INE de los recursos suficientes para poder organizar pues este capricho ideológico del presidente, que es la revocación del mandato, que si bien es cierto no estamos de acuerdo, y así lo dejamos de manifiesto en nuestro voto al momento de aprobar esta ley de revocación del mandato. Bueno, pues es una obligación legal que ya tiene el instituto y pues por lo menos hay que darle los elementos mínimos. Y fue rechazada esta propuesta. Después el INE dice, pues yo no tengo recursos, a mí díganme cómo. Se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le pide que haga un ejercicio de recorte, hace un ejercicio de recorte y de austeridad interno, dice, sigo sin tener los recursos suficientes, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación insta a la Secretaría de Hacienda a que le dé recursos, y lo que hace la Secretaría de Hacienda no es darle recursos, sino meterse en su autonomía, entrometerse en la vida interna de un órgano autónomo constitucional y decirle, pues yo te digo, descuenta de aquí, quita de aquí, lo cual lo vuelve inoperante para otras cosas. Claro que nosotros consideramos que eso es una estrategia para estrangular al INE, para golpear al árbitro. Es una campaña que ha venido emprendiendo el presidente de la República desde el primer día de su mandato. Creo que la revocación es un tema secundario que a nadie le importa. La revocación es un tema que no es prioritario para el país, que va a costar miles de millones de pesos en plena crisis económica y en plena crisis sanitaria por la pandemia, y pues es un pretexto más para golpear al árbitro, desacreditarlo, por si viene un resultado adverso a los intereses y al grupo político de López Obrador, pues decir es un árbitro vendido, es un árbitro que no es objetivo, cuando sabemos que pues de hecho su trabajo ha sido un orgullo que ha costado muchísimas décadas a nuestro país, Dore. Y la postura en la que ustedes están, Jorge, es apoyar también a que continúe el INE como una materia de democracia, ¿no? Sí, mira, el presidente ha anunciado que tiene 3 prioridades legislativas para estos 3 años que le quedan de gobierno. Sí. Primero, la reforma eléctrica, que ya la vimos, ya fue enviada al Congreso, se está discutiendo. La segunda es la reforma a la Guardia Nacional para pues, terminar de militarizarla, que en la práctica ya está. Y la tercera es una reforma político-electoral, donde él mismo ha dicho que quiere meterse en la estructura interna del INE. Y diputados de Morena han dicho, incluso han afirmado que la intención es que las elecciones las organice nueva cuenta el Estado, la Secretaría de Gobernación, como sucedía antes, como cuando Manuel Bartlett hizo fraude en 1988. Eso sería una regresión, pues vaya dramática para nuestro país en términos democráticos. No lo vamos a permitir. Por supuesto vamos a cerrar filas con el Instituto Nacional Electoral. ¿Es perfectible su trabajo? Pues claro que sí. ¿Tiene grietas y fallas? Por supuesto que sí, lo admitimos. Hay que corregirlas, no hay que derrumbar las instituciones como lo está haciendo el presidente, mucho menos esta que nos costó sangre, sudor y lágrimas a los mexicanos después de tanto atropello y tanto fraude electoral de la autoridad. Sí, como que de alguna u otra manera encontramos ahí una forma de expresarnos y de ejercer nuestro derecho al voto. Se me hace importante que se aclare ese camino y ese panorama, porque la otra es que en el momento en el que se ofrece, porque el presidente sale a ofrecer el tema de la revocación de mandato, porque ni siquiera estaba contemplado, él dijo, lo vamos a hacer. Y luego el hecho de que no se haga, híjole, también pone en tela de juicio otra promesa, ¿no? Otra promesa más.
Pues sí, se resbalaría más con una de sus promesas principales de campaña, que es la revocación, y ya sabemos que es una persona que no le gusta para nada retroceder milímetros, o por lo menos dar la apariencia de que va hacia adelante. Pero pues mira, dentro de sus compromisos de campaña está vender el avión presidencial, y cuando da su informe dice que ya lo vendió. Sí. Porque lo rifó, ¿no? Entonces, y además ni siquiera lo rifó, pero él da por bueno el compromiso. Entonces, pues yo creo que él podría hacer alquimia, como acostumbra, para decir que ya es su revocación. La verdad es que es un ejercicio ocioso. Ya vimos que hay un ministro de la Suprema Corte que está proponiendo pues revocar la revocación, ¿no? Lo cual suena bastante elocuente, porque en un país con las carencias que tenemos, con el nivel de desabasto de medicamentos que tenemos, con la falta de infraestructura física que tenemos, con los niveles de pobreza que estamos alcanzando, no nos podemos dar el lujo de pues ceder o sucumbir ante los caprichos de una sola persona. Este país debe trabajar para 126 millones de mexicanos, sino para los intereses de una sola. Creo que hay que defender las instituciones democráticas y bueno, pues ojalá llegue a buen puerto este proyecto del ministro Jorge Prado. Por supuesto, y me va a encantar poder continuar en comunicación contigo, Jorge, para darle seguimiento al tema y también para que luego nos digas cómo tú ya te echaste un clavado a la reforma eléctrica y también para ver cómo vamos por ahí, porque este es otro asunto del que podríamos platicar, porque definitivamente son los hilos finos que nos sostienen en la relación internacional y si queremos ver cuáles han sido los avances, ¿no? Es correcto, ya vimos que hay congresistas de Estados Unidos muy molestos con el presidente Biden porque no ha metido la pierna fuerte y nos estamos desdiciendo, saliendo de tratados y compromisos internacionales. Es muy importante señalar esto. Definitivamente, así es que yo te voy a invitar a regresar próximamente, querido Jorge, para hablar de este tema en específico, la parte eléctrica, porque tenemos que estar muy sobres lo que va a pasar. Así es, y estamos teniendo mucha información con el Parlamento Abierto, Dore, con muchísimo gusto. Eres lo máximo, de verdad, Jorge. No sabes lo que te agradezco, el hecho de que nos tomes las llamadas y que estés tan abierto a pues decirnos todo lo que está sucediendo internamente. Te agradezco mucho, Dore, te mando un abrazo. Igualmente, Jorge, muchas gracias por estar. Gracias. Central FM. Equilibrio.